para todos. Un saludo a Didier, Joan Sebastián, Roberto Andrés. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de contar con la sesión número 11. Dentro de lo que nosotros tenemos planificado, esta sesión 11 debiera ser en la institución. O sea, hoy tendríamos que estar allá haciendo pues nuestras respectivas implementaciones. Pero pues como es sabido por todos, a raíz de los frecuentes toques de queda, pues por lo menos hace 8 días el toque inició a la 1 de la tarde. En esta ocasión inició a la medianoche del día jueves, ¿no? Medianoche del jueves. La próxima semana ya está planificado otro toque que inicia pues así continuo en la medianoche del, bueno, yo dije medianoche del jueves, pero es que inició en la medianoche del, sí, el jueves, iniciando el jueves, y el otro va a iniciar es en la medianoche, pero para comenzar el miércoles, a las 0 horas. O sea, justo a las 11:59 o 23:59 pues del martes inicia el siguiente toque de queda. Así está bien, ¿cierto? No estoy mal. El punto es que nosotros ya lo iniciamos con el jueves en modo, perdón, no, el viernes en modo encierro, o sea, a la medianoche del viernes, que estoy mirando mal, y el próximo inicia a la medianoche del jueves. Estaba confundiendo los días. Entonces, pues eso, por lo menos dentro de lo que tenemos nosotros planificado hoy, nos interfiere en el proceso. De todas maneras, pues hay temas para compartir, que eso ya se los voy a ilustrar. Ahí ya empecé a ir organizando en la plataforma pues material que no les he compartido, poco a poco, ya por lo menos ya se va llenando un poco más, ahora les muestro eso. Y pues una idea que yo tengo es la siguiente, porque nosotros, por lo menos hoy que es sesión 11, laboratorio presencial, en la 13 laboratorio presencial y en la 15 laboratorio presencial. Dentro de lo que está planificado nos faltarían a nosotros 3 sesiones, incluyendo la de hoy de prácticas. Hay que mirar si, pues ya se sabe que para dentro de 8 días también nos corresponde trabajar así. Entonces hay que revisar si por lo menos dentro de 2 semanas, cuando ya nosotros estemos, bueno, en 8 días es 1 de mayo, a nosotros no nos han dado ningún aviso si nos van a dejar, es decir, si queda a criterio, pero yo les voy a ser sincero una buena vez para mí, así sea festivo, si me autorizan, yo esta semana hago la averiguación, pero si me autorizan trabajamos común y corriente. Porque no nos conviene parar. De hecho, el pasado martes pues sí paramos porque ustedes saben pues lo que sucedió lamentablemente. Entonces era un día pues de duelo y yo pues no, o sea, desde el punto de vista pues de la clase, desde el punto de vista de una reunión que tengo con un grupo después de la clase de ustedes el martes con los que tengo en teoría de control, pues no hice ninguna de esas actividades porque era un día pues donde pues había que unirse a la solicitud de la institución y pues no era para menos. Pero en 8 días, además como vamos a tener nosotros toque de queda, pues vamos a trabajar. O sea, yo no creo que eso haya alguna restricción por eso. Hace un año, el 1 de mayo fue el día viernes y ese día yo trabajé común y corriente en las clases que tenía, yo dije al grupo y por ese lado pues se procedió porque me parece a mí que pues los temas no se pueden ver afectados. Además, bajo estas circunstancias en las que estamos, que yo esperaba que no nos fuera a tocar, lamentablemente nos ha venido sucediendo, pues no podemos bajar la guardia en lo que tiene que ver pues con programación y demás cosas, cosa que cuando ya se llegue nuevamente, confiando que así sea, entonces podamos implementarlas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a anotar allí? Normalmente cuando se presentaban estas cosas, yo trataba el tema con nuestro compañero Jorge Felipe y yo le decía a Jorge Felipe qué posibilidades de que como pues tal sesión por toque de queda no se pudo hacer allá,
Entonces, si esa yo la pueda cubrir para tal fecha, una fecha que no estaba pues prevista, entonces, pues ellos no tenían ningún problema en eso y lo hacíamos de esa forma. Lamentablemente él ya no está con nosotros, entonces, pues me queda la inquietud a ver si, confiando que las cosas se normalicen después de lo que está previsto por el municipio en cuanto al toque de queda, que ya bajen pues estos índices de contagio, que de pronto el número de camas UCI pues puede aumentar. Hay que ver si de pronto, por ejemplo, en lo que viene siendo la 13 y la 14, que la 14 sea una sesión donde recuperemos la práctica que no, presencial que no hemos podido hacer hoy, ¿me hago entender? Como les decía ahora, nosotros tenemos 11, 13 y 15 programadas. La 11 la de hoy, pues no se puede por las razones ya obvias. La 12 que es en 8 días, pues esa igual, así tuviéramos presencialidad programada previamente, no se puede, pero ya sabemos que es clase. La 13, viene la 13, entonces mi propósito es mirar si en la 14 podemos cubrir la sesión de hoy que no se pudo hacer allá. Pero ahí tenemos que esperar cuáles son las disposiciones desde la institución, porque yo la verdad, pues como todo ha sido tan reciente, y pues igual se han dado estas situaciones de los toques de queda, entonces yo desconozco las disposiciones que se tengan en ese aspecto. Yo sé, yo no he hablado con el compañero Roa, no lo he contactado, no le he preguntado nada. Yo asumo que por lo menos en lo que eran las que se pueden hacer durante el día, antes de las 6 de la tarde, pues seguramente después del día, seguramente el día lunes, el día miércoles y el día jueves, pues seguramente las pudieron hacer, no sé. Pero pues igual tengo que preguntarle a él porque pues él oficia en este momento como nuestro monitor y pues tal vez como él conoce todo el proceso, pues seguramente está allí pues prestando su apoyo, que yo sé que él era o ha sido un gran apoyo pues en la labor que estaba haciendo Jorge Felipe, que era una muy buena labor. Y pues como ya se sabe, pues no solamente el mal es para la familia, que es muy grande, que pues por lo menos los que somos creyentes tenemos que seguir pidiéndole a Dios que los fortalezca y está allí pues con ellos todo este tiempo, sino que desde el punto de vista de lo que se hace en la institución también nosotros salimos muy perjudicados en muchos aspectos, ¿ya? Entonces ahí yo les hago por favor la petición de que esperemos, de que estemos atentos a ver qué luego yo pues averiguar o de pronto qué nos dicen, para que estas cosas, a ver qué tanto pueden para nosotros pues remediarse con tal de que el proceso que tenemos pues planificado no se vea pues tan pues igual manera pues perjudicado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos para hoy después de esta pequeña introducción de parte mía? Hay algunos aspectos que nosotros ya hemos logrado ir conociendo, que hemos logrado pues ir hablando, pero que es bueno verlos seguramente de una forma un poco más formal. Por lo menos hoy tengo planificado tratar este tema de los relés auxiliares, ¿cierto? Como entender un poco más, con mayor claridad. Este material ya está en la plataforma. También tengo planificado, luego de ver esto, hablar un poco sobre las entradas y las salidas análogas del PLC, que es algo muy importante. Por todo lo que ello pues implica, compartirlo pues ahí con un caso que está ahí registrado en un material que todavía no les he subido, pero que igual les voy a compartir. Y ya con base en eso, en el tiempo que nos queda a nosotros pues libre allí dispuesto, entonces para que ya ustedes igual, para este consolidado número 3, que ya nosotros empezamos, digamos, a recorrer desde el día de hoy, entonces tengamos la posibilidad pues, de ir haciendo cosas. Y ahora les muestro. Incluso ya subí a la plataforma, ya subí pues las indicaciones
En tal sentido, para que ustedes tengan eso pues en cuenta. Muy bien. Entonces, dentro de esos aspectos, ¿qué podemos decir nosotros de este tema de los relés auxiliares? Cuando nosotros empezamos a hablar del tema, entonces el asunto es que, pues por lo menos nos quedó establecido de que en ese programa sencillo que empezamos a conocer en primera instancia, el e-Trilogy, entonces por allí veíamos algunos aspectos de cómo se pueden tratar. También hemos ido poco a poco entendiendo que entre los aspectos que para nosotros pueden ser, digamos, claves, que pueden ser para nosotros, pues, digamos, fundamentales dentro de los lineamientos pues, que uno va tocando aquí. Entonces, hemos visto que esto son posiciones, digámoslo así, de memoria que se presentan dentro del PLC y que uno puede utilizar pues a disposición para beneficio pues de obviamente de la programación y entre los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes y que se requieren, ¿cierto? Entonces eso es algo pues que desde ese punto de vista ya nosotros hemos ido de igual manera pues identificando y eso desde luego está bien, de eso es que se trata. Entonces aquí esta es una presentación pues corta que nos ayuda pues como a ilustrar esos apartes y aquí pues decimos contactos auxiliares o relés. Entonces vamos a mirar qué es lo que esto nos va mostrando para desde luego pues tener la claridad del caso y que ya con esa información pues ya uno vaya conociendo todos los apartes pues que finalmente vienen siendo pues fundamentales, claros y toda la cosa. Entonces, miren lo siguiente, aquí dice, voy a leer algunos apartes rápidamente, dice, los relés o contactos auxiliares, como también se denominan algunas veces, son elementos similares a un contactor, pero con contactos solamente auxiliares y se emplean para completar las protecciones y los circuitos automáticos de mando y control de motores eléctricos, es decir, trabajan o soportan pequeñas corrientes. Dice que se componen de un circuito magnético con su bobina y núcleo correspondiente y varios contactos, unos abiertos y otros cerrados, que cambian de posición al excitarse pues la bobina respectiva, ¿cierto? Y luego dice que hay una figura que viene más adelante donde se observa la construcción y representación esquemática de algunos tipos de relés auxiliares. Lo que uno puede entender allí con lo que se está pues manifestando dentro de lo que encontramos pues en esa lectura rápida que acabo de realizar es que pues uno puede encontrar unos elementos externos, esto desde el punto de vista cuando ya nosotros lo hacemos de lo que tiene que ver pues con la implementación para que ya uno pueda entonces lograr completar algunas tareas dentro de lo que un proceso nos demanda a nosotros o dentro de lo que un proceso pues requiera. Entonces, ¿cómo entenderlo? Cuando nosotros iniciamos nuestra asignatura, que pues la hemos iniciado no con, es decir, hemos pues hasta ahora, por lo menos yo diría que solamente hasta el día de hoy nos estamos viendo perjudicados porque hoy nuestra planificación era estar en la institución y no lo pudimos hacer. Entonces, digamos que mal que bien, pues no ha sido tan crítico, ¿cierto? Esperemos que en lo que resta podamos pues volver allá. Pero el asunto es que cuando nosotros iniciamos la asignatura, entonces hay que tener muy presente, hay que tener muy en cuenta que nuestro inicio pues marcaba inicialmente, en principio, no hacer uso del PLC, no hacer uso del controlador lógico programable. ¿Por qué razón? Pues porque precisamente la idea es que algunos conceptos, que algunos criterios que uno va tratando, nosotros los podamos conocer poco a poco sin la intervención directa del PLC. Entonces, cuando hablamos de eso,
pues ahí hubo en principio una especie de repaso, ¿sí? Y entonces ese repaso nos dio la posibilidad pues de experimentar nuevamente y de mirar algunos planos para lo que es el arranque pues de los motores. Ya uno hace pues el inversor de giro con el motor según corresponda, dentro de los aspectos pues que para todos nosotros vienen siendo pues importantes para tener allí en consideración. Y acto seguido nosotros trabajamos lo que se denomina pues un principio o primer caso pues de automatización, que realmente pues es muy sencillo, que viene dado con el caso de la mesa XY. ¿Y por qué con esa? Pues porque finalmente partiendo de las indicaciones o de las características que ese proceso tiene para nosotros, nos ayuda a entender lo que uno habla en relación a la parte pues del concepto de control secuencial de un proceso pues sencillo. El de la mesa XY es muy sencillo, ¿cierto? Pero el de la mesa XY, gracias a su sencillez, nos ayuda a nosotros a entender, por ejemplo, cuáles son, digamos, los aspectos que uno puede considerar al momento de pensar en un sistema secuencial. Porque aquí, tal cual, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que ustedes me lo han tenido que escuchar no solamente aquí en esta asignatura, sino de pronto en la misma que tenemos de teoría de control, pues para marcar una diferencia, una cosa es ese control secuencial del cual uno habla con toda la confianza, que en este caso lo tratamos pues con el PLC, y otra muy diferente, ese control ya regulado o continuo, donde ya pues ya uno tiene que entrar a mirar desde todo punto de vista cuál es la variable pues que entra al proceso y cuáles son, digamos, las consideraciones que uno va teniendo en cuenta dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, ¿sí? Entonces, eso que yo acabo de decir aquí, que acabamos nosotros de ver en esta diapositiva, ¿cómo uno lo puede ver reflejado en ese tipo de implementaciones cuando ya, por ejemplo, ya llega la hora de hacer las conexiones del caso? Pues es muy sencillo. Vamos a remontarnos a lo que estábamos hablando ahora cuando Valdivia nos decía pues que tenía un problema allí con una de las, pues en lo que viene implementando allí y que le Buenas tardes. daba, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has Bien, hecho? bien, Ah, gracias. Qué bueno. pena entrar tarde, es que estoy acá en la empresa. Ah, está produciendo, juiciosa. Sí, sí, señor. Sino que Ah, como tenía la oportunidad de entrar, entonces por eso no te sí. escribí, pero la verdad me ocupó un poquito. Entonces ya estoy aquí. Bueno, bueno, muy bien. Eso está bien. Bueno, entonces, les decía yo, ¿cómo se logra allí ver reflejado lo que se está manifestando pues en esta diapositiva? Con Valdivia estamos hablando ahora al inicio, cuando nos estábamos saludando, que él compartía que pues ahí en algo que no ha logrado terminar se presenta un corte y no sé qué. Yo le decía, bueno, pues lo más probable es que hay una mala conexión. Pero ya en ese caso Didier entró a decir, ah, me imagino dónde es que tenés el problema. Entonces yo entendí ya con base en lo que ya escuché que estamos hablando de la secuencia número 2. En la secuencia número 2, que esa en su momento pues se vio ya cómo se puede hacer el control con el GRAC y todas estas cosas, pues allí ustedes encuentran que por lo menos cuando tenemos nosotros la posibilidad de que el motor 1, como está establecido, ¿no?, vaya de derecha a izquierda, en ese momento entra el motor 2. Una vez llega a la izquierda, entra el motor 2. Y para nosotros el motor 2, cuando él baja, inmediatamente se tiene que devolver. Pero allí es donde uno tiene que ser cuidadoso, porque cuando ustedes van a hacer una, y pues por eso es que ese ejercicio me parece a mí pertinente, cuando ustedes van a hacer eh,
lo que tiene que ver pues con el manejo pues de estas máquinas, de estos motores, y de pronto dentro de lo que se requiera se necesita hacer pues el respectivo inversor de giro, porque ahí hay un inversor de giro principalmente, para que él ya pueda entonces hacer la función que le corresponde. Hay que tener en cuenta varios aspectos desde la inercia del motor, hay que tener en cuenta varios aspectos que no va a ser conveniente que él esté en un sentido y de manera brusca cambie al siguiente sentido. Por lo menos cuando nosotros no teníamos todavía el concepto claro del temporizador, que ya ustedes lo aprendieron. Entonces, el asunto con esa temporización, pues ya ustedes lo aprendieron y creo que en la última sesión que alcanzamos a hacer, me parece que un grupo ya lo logró implementar, no recuerdo muy bien ahora. Pero el asunto, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo obviamente pues relevantes y que es necesario pues tener allí en consideración, hay que tener muy presente, que entonces, por lo menos cuando uno no tiene el temporizador, pues ¿qué le toca hacer a uno? Él está en su secuencia normal, ¿cierto? Entonces, al estar en su secuencia normal, el asunto es que ya uno, pues, activamos el motor 2, entonces va en un sentido y antes de que cambie al siguiente sentido, pues uno puede hacer dentro del programa, dentro del control, que él pueda, para el caso particular, dentro de lo que nosotros requerimos, que se detenga, y que ya uno, pues allí, por medio pues, de una acción directa de manipularlo, como lo que veíamos nosotros en la evaluación de la semana anterior, ustedes vean que ese proceso no era completamente automático, porque llega un momento en que ya cuando se vertía al tanque el contenido pues, de una de las tolvas, entonces se decía que iba a estar presente un técnico y entonces el técnico ya tomaba la acción de habilitar una paletizadora allí para hacer pues la mezcla correcta y entonces cuando ya consideraba que eso ya se había hecho, entonces ya volvía otra vez allí a habilitar para que ya el sistema siguiera el transcurso, ¿cierto? O sea, todavía no se los he calificado, pero ya esta semana me voy a poner al día con eso. Entonces, el asunto es que, digamos, allí, para efectos, digamos, de lo que estoy contando, que ya lo sabemos, pero pues ilustrándolo para complementarlo con eso que estamos viendo hoy, entonces sucede que ahí puede entrar un contacto auxiliar. Es decir, como no se va a requerir seguramente grandes cantidades pues, de corriente ni demás, ahí puede entrar uno de estos elementos para por lo menos ayudarnos a nosotros a tener un control pues, del proceso para que finalmente el mismo proceso haga lo que nosotros necesitamos que deba hacer. Entonces, esos son, digamos, pues los aspectos que pues finalmente pueden ser importantes, que pueden ser, digamos, determinantes, de tal forma pues que a la hora de que todo esto sea posible, entonces ya uno lo implementa. Entonces, fíjense que ya aquí lo hemos hablado, sin la necesidad de considerar la utilización pues, del PLC. Ya cuando uno va a tener la oportunidad pues, de utilizarlo, pues ya iremos viendo pues, cuáles son los aspectos que pueden facilitar eso. Entonces aquí por lo menos en esta diapositiva, pues se muestra lo que por ahí se había indicado en la lectura anterior, donde ya pues nos va mostrando como la forma de la construcción y en el fondo es el mismo contactor que ya uno está acostumbrado a ver, sino que puede en un caso de estos ser utilizado pues para una menor pues magnitud, ¿no? Entonces ya son los factores pues, que se pueden tener ahí en cuenta, porque la parte fuerte es que primordialmente entra a reforzar lo que tiene que ver con la parte pues, de control del sistema o del proceso. Entonces eso es lo que ahí cuenta para nosotros. Entonces, aquí complementando la información
en lo que tiene que ver, digamos, con la construcción, entonces vamos a mirar lo siguiente a ver qué nos dice, ¿sí? Entonces mire lo que dice acá. Los relés auxiliares se fabrican de muchas formas y tamaños, desde el pequeño relé que se suelda directamente en un circuito impreso, hasta los que tienen el tamaño de pequeños contactores, ¿sí? Y luego nos dice su sistema de conexión puede ser muy diverso, podemos considerar la utilización de bornes pues atornillados, soldados, con conector enchufable, y bueno, y eso depende pues de lo que finalmente se requiera. Otro aspecto que ya va indicando allí es que dentro de las características principales que uno puede encontrar pues para este tipo de relés, vamos a mirar la siguiente. Entonces fíjense que allí ya nos va indicando eso, dice, vean, tenemos que hablar de una intensidad máxima de una tensión y tipo de corriente de la bobina de mando, que puede ser también de corriente alterna, se puede presentar de corriente continua, no necesariamente manejando la misma magnitud después que uno encuentra en un contactor normal, ya como ya lo habíamos dicho previamente. Y ahora sí lo de la intensidad, dice intensidad máxima permitida por los contactos, que puede ir entre 1.5 a 10 amperios. Y mire que uno puede considerar, uy, pero siempre hay que tener en cuenta que 10 amperios puede ser, digamos, una magnitud grande, ¿sí? Y eso es verdad, 10 amperios puede llegar a ser para nosotros representar pues una magnitud grande, pero el asunto que viene siendo pues importante para tener aquí en cuenta es que de todas maneras, cuando nosotros hacemos uso de los contactores, pues uno puede tener magnitudes mucho más grandes, ¿sí? Incluso ustedes ven que las bobinas, bueno, nosotros de las que tenemos en laboratorio, conmutan o hacen su ciclo a los 200, es decir, cuando ya tenemos 200 voltios o 220 voltios normalmente. Hay algunas que sí pueden ser de 120 voltios, pero también podemos encontrar incluso de valores pues, de voltaje un poco superior. Entonces, el asunto es que esos son aspectos que para nosotros finalmente pueden ser relevantes y que ya en definitiva son, digamos, detalles pues que uno ya va teniendo en cuenta dentro de las características que se pueden presentar acá. ¿Listo? Entonces, mire pues lo que tiene que ver. Entonces, estos son cuando ya uno habla pues de los que vienen dispuestos para una implementación física, ¿no? Como ya lo he explicado. Bueno, cuando ya uno llega a lo que viene siendo pues con el PLC, entonces dentro de la programación con el PLC, ya uno tiene que tener muy presente que hay algunas situaciones que se van dando dependiendo pues de lo que tiene que ver con, la, con la designación por parte del fabricante. Entonces es mirar cómo es que va a ser el manejo de esos relés auxiliares, como ya los hemos visto nosotros pues en lo que tiene que ver con la parte física. Entonces mire que aquí hay algún aspecto que viene siendo importante para desde luego tener en cuenta. Nos dice a nosotros lo siguiente, mire, vean, las variables son áreas de memoria donde se puede almacenar información, ¿sí? Las variables, entonces dice, son áreas de memoria donde se puede almacenar información. El asunto es que ya aquí a lo que nosotros vamos a ir llegando es que algunos de estos denominados relés auxiliares, que es el nombre que en principio uno le puede llegar a dar, cuando ya uno tiene la posibilidad de utilizar el PLC, el controlador lógico programable, entonces ese es un momento donde ya uno puede entonces ponerse en la tarea de revisar los aspectos que vienen siendo pues fundamentales desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la parte
de la implementación en sí, del manejo pues de la parte de cómo van a ser controlables y demás. La ventaja es que cuando ya nosotros implementamos el sistema, esos ya no tienen que tener una implicación desde el punto de vista pues física, sino que ya se presentan es con la ayuda de la programación, que es la parte pues interesante acá. Entonces mire que aquí nos dice, como una forma de entenderlo, vea, a estas variables se le pueden asignar diferentes tipos de datos, ¿cierto? Como ya estamos hablando pues de algo programado allí, entonces ya uno va entendiendo eso de esta manera. Entonces vamos a revisar qué más nos dice aquí para que el tema quede pues lo más claro posible. Entonces dice, hay variables que están predefinidas como pueden ser las entradas. Nosotros ya sabemos que las identificamos con la letra I mayúscula, seguida pues digamos de la posición I 0.0, I 0.1, I 0.2 según corresponde. Y también se habla de que ya son las salidas, pero aquí hay una palabrita que para nosotros viene siendo clave y es lo que se denomina aquí las marcas. Las entradas, como ustedes ya las conocen, las salidas, como ustedes ya las conocen también, ustedes saben que son pues físicas, ¿sí? Entonces las entradas y salidas digitales, que es de lo que nosotros hemos hasta ahora pues aprendido, hemos ido conociendo, son físicas, ¿sí? Son físicas. Y son tan físicas que ya con lo que nosotros hemos logrado hacer, ustedes han tenido la experiencia pues de mirar esa conexión con ellas, ¿cierto? Y son físicas. Las marcas, que es digamos lo que para nosotros viene siendo importante, que dentro de lo que ya hemos dicho, nosotros las identificamos así, que ya lo he dicho en otras ocasiones, M0.0, M0.1 y así sucesivamente. Entonces, esas vienen siendo para nosotros posiciones de memoria, ¿sí? Posiciones de memoria. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta allí. Entonces, esa es la, digamos, la ventaja para nosotros. Esas marcas nos van a dar a nosotros la posibilidad de que en un momento dado, esos relés auxiliares que nosotros hayamos tenido que considerar, hayamos tenido que utilizar, en caso tal de tener una implementación que no involucre la presencia de un PLC y que en el momento en que ya uno quiera pues utilizar el PLC, pues como para simplificar un poco más y mejorar desde luego las opciones de control que esto genera, entonces pues ya allí esas uno ya las puede representar es con esos espacios de memoria y ahí uno va a ver que en la implementación se va a reducir muchas cosas, ¿sí? Se reducen muchas cosas, ¿ya? Desde el punto de vista pues físico. Yo me imagino que ustedes lo han podido notar cuando hemos tenido la ocasión de que de las implementaciones que ya les han funcionado y que nosotros hacíamos sin el PLC, pues uno ya mira cómo es que se da eso, ¿sí? Entonces se reduce mucho entre lo que tiene que ver con la parte pues del, eh, de, de los elementos pues a incluir. Entonces eso viene siendo realmente clave. Entonces dice aquí que pues aparte de esas marcas que ya se conocen, pues también uno como usuario pues puede llegar a definir otro tipo de variables, ¿sí? Donde hacer pues almacenamiento, otro tipo de datos, ¿sí? De acuerdo pues a lo que el mismo PLC permita, porque pues también hay que tener en cuenta que eso lo tiene que permitir, ¿sí? Y eso ya depende pues de lo que uno pueda leer en el manual del fabricante, que ahí es donde ya uno va identificando todos estos aspectos que para nosotros son pues de importancia, son relevantes pues por lo que ya uno ya distingue y por lo que ya nosotros pues vamos conociendo. Entonces dice así, este tipo de variables por lo general se mencionarán y gestionarán a través de DB. Ustedes vieron que cuando hablamos de los
temporizadores. Incluso me pareció chévere ya este tema darlo después de eso. Ustedes veían que en la explicación pues por video que yo les compartí, que era muy completa pues para nuestros intereses, allí se veía de que hay una parte donde pues cuando ya uno tiene todo lo que tiene que considerar para el temporizador, digamos yo por aquí tengo la salida, ¿cierto? Pero por aquí tengo, creo que era algo así. Entonces uno aquí colocaba DB100, una posición de memoria para que él ya fuera allí almacenando el tiempo pues que se le iba presentando, que le iba pues quedando, ¿sí? Esa es una forma en la que él ya se va a guiar y que uno muchas veces puede, digamos, utilizar como lo que ustedes vieron en la explicación de la semana anterior con los contadores, porque cuando yo necesito hacer una comparación, yo ya sé qué variable he utilizado, yo le puedo decir si tal cosa es mayor, igual, menor, según corresponda, entonces ahí yo ya puedo tomar alguna decisión. Entonces esa es, digamos, pues como la oportunidad y la ventaja que él nos entrega dentro de ese manejo pues de esas memorias que él va a incluir aquí. Entonces, dentro de esto, las marcas, que ya sabemos cómo las vamos a identificar, con la ayuda pues de la letra M en primera instancia, M mayúscula, vienen siendo bits internos a la CPU, desde luego pues del PLC, ¿sí? Entonces eso es lo que ya nosotros tenemos presente allí. Luego dice que el tamaño del área de marcas va a depender de la CPU, ya que dependiendo del modelo, tiene más memoria interna o menos según corresponda. Entonces, ya lo que tiene que ver con la cantidad de marcas, eso depende pues de la capacidad que el PLC tenga, depende ya, digamos, de lo dispuesto desde luego desde el fabricante, en todas las consideraciones pues que para nosotros finalmente terminen siendo pues relevantes para tener allí en consideración. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto es que ya uno lo va a ir teniendo pues en este caso pues en cuenta. Entonces eso es lo que finalmente cuenta ya. Entonces miren lo siguiente, las marcas vienen por ejemplo en forma de bit. Entonces cuando yo tengo esto aquí, ese es el espacio o la memoria pues que ocupan. Cuando ya son un byte, entonces si ustedes saben que el byte viene siendo 8 bits, entonces vienen siendo MD0, ¿sí? MD1 y así sucesivamente, según pues hasta donde llegue esto para el PLC, dependiendo pues de la capacidad que el mismo tenga, porque eso es lo que finalmente nosotros tenemos pues que revisar. Lo otro es que también uno puede encontrar que puede ser, digamos, una palabra, que en este caso son 2 bytes o 16 bits, que es cuando yo hablo de MW0, MW1. Ustedes veían que en los ejemplos que se han tratado, se hablaba incluso de MW100, es porque pues el PLC tiene toda esa capacidad para tenerlo allí. En algunos apartes de los manuales, pues ya uno puede encontrar cuál es como el valor límite para uno tenerlo pues presente. Y de acuerdo pues a esos aspectos que van siendo para nosotros pues importantes para lograr desde luego identificar, pues cuando ya uno habla de una doble palabra, entonces ya no es MW sino MD, entonces MD0, MD1, MD2, MD3, y entonces fíjense pues ya todos los aspectos allí. Entonces, el asunto es que aquí hay un detalle que es importante porque pues esos son espacios que se van ocupando cuando el PLC está activo, ¿cierto? Entonces aquí dice lo siguiente, todos los bits de marca están en estado nulo cuando se arranca la CPU, ¿sí?
cuando se arranca la CPU, entonces están allí. Entonces ya eso significa que pues una vez se arranca pasa de modo de parada, que es lo normal, al modo ya de encendido o de trabajo pues en funcionamiento pues para los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes. Entonces ya con esto pues uno ya sabe las disposiciones que va entregando para nosotros pues el PLC, y siempre la idea es que ante cualquier referencia que uno le toque en un momento dado pues manejar dentro de los aspectos pues que en un momento dado para uno puedan ser digamos importantes, pues la idea es que ya uno pueda conocer todo lo que tiene que ver, digamos, desde el punto de vista de cuál es la capacidad que él tiene, cómo las identifica, porque pues así es como ya uno puede entonces tener la manera de ganar pues la experticia, el dominio, el manejo desde el punto de vista pues de lo que se puede lograr con el PLC, ¿sí? Entonces esa es digamos pues como la idea, y esas son digamos pues los aspectos que desde luego para nosotros son claves, ¿no? A la hora pues de tener presente todas las indicaciones pues que aparecen aquí con él. Entonces eso es lo que se debe tener en cuenta, y aquí nos dice algo pues que complementa esto para el caso del PLC que nosotros manejamos. Dice, bueno, todo esto, por lo menos de arrancar así en estado nulo y cuando ya arranca el PLC, dice que eso se puede hacer si la configuración que se hace en el PLC da para que estas sean pues remanentes, ¿cierto? O sea, que mantengan su valor aún parando el programa o incluso apagando pues la CPU. O sea que uno puede tener la posibilidad de que él nos almacene un dato, pero para que eso pueda ser posible, entonces, pues la batería que él suele tener tiene que estar, pues, digamos, allí, desde luego, en este caso, pues, activa, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la situación que es importante y que de todas maneras viene siendo, pues, allí como clave para tener presente entre todos los aspectos que para nosotros son pues como claves o fundamentales dentro de todo eso. Entonces, esa era pues una presentación corta para nosotros entender lo de las marcas, para nosotros entender lo de las posiciones de memoria, que eso pues para nosotros es clave. Y aquí hay otra presentación que ya les voy a compartir, aquí la van a ver, que es de la segunda parte que vamos a hablar hoy, que tiene que ver ya con las entradas, salidas análogas cuando el PLC las tiene. Pero antes de eso tengo que habilitarles el modo de sonido, porque aquí vamos a ver un video en principio antes de saltar pues a un manual o a una guía que voy a compartir con ustedes. Entonces vamos a ponerle modo presentación. Vamos a escuchar por unos minutos aquí unas indicaciones que pueden ser para nosotros relevantes, y ahí sí ya luego llega la otra parte que les voy a compartir. Entonces escuchemos y cualquier cosa pues me hacen saber si hay alguna alteración, algún cambio. Bienvenidos una vez más a su canal Electrol. Hoy les traigo un video bastante interesante, pues estaremos aprendiendo a cómo utilizar las entradas analógicas del PLC Siemens S7200 CPU 1214C. Y adivinen qué, todo ello lo realizaremos de manera práctica. Este video consta de 3 pasos importantes, pues la primera va a ser la programación en TIA Portal, y seguidamente el paso número 2 va a ser la explicación de la hoja de datos de las entradas analógicas del PLC S7200. Y por último, vamos a tener lo que más nos gusta, la práctica en físico con el autómata, utilizando un potenciómetro para la entrada analógica.
Dicho esto, comencemos con el video. Ingresamos a nuestro programa de TIA Portal. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a darle en crear, configurar un dispositivo. Voy a agregar en este caso Simatic S7200 y voy a buscar mi CPU. Es 1214AC y es la última versión. Ok, voy a trabajar con la versión 4.2 y le doy en agregar. Listo, ahora ya nos encontramos en el entorno de programación de TIA Portal. Seguidamente nos dirigimos donde dice bloques de programa. Vamos a crear, ahora vamos a main, le damos doble clic, nos dirigimos a las instrucciones básicas y precisamente aquí donde dice conversión. Ok, vamos a bajar más abajo. Para poder utilizar la entrada analógica, inicialmente tenemos que sacar la normalización, así que voy a sacar la normalización y luego en el otro segmento voy a sacar la escala. Ok, ya les voy a explicar por qué estoy sacando estas dos instrucciones. Bueno, ahora para poder programar necesito yo saber qué tipo de dato voy a ingresar. La entrada analógica tiene un dato entero que es de 16 bits. Ya les voy a explicar por qué más adelante en el datasheet. Entonces, como es un dato entero, va a ser de 0. Aquí nuestro PLC Siemens S7200 en el mismo dispositivo trae dos entradas analógicas. La entrada analógica 0 es IW64 y la segunda es IW66. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la segunda entrada. Ahí observamos que nos acepta automáticamente. El valor máximo va a ser 27.648. Ya les voy a explicar en el datasheet por qué estoy agregando este valor de 27.648. La salida va a ser de tipo real, la cual me da números en decimales. Como es un tipo real, tengo que colocar una memoria de 32 bits. Entonces voy a poner MD, que es doble word, doble palabra, MD100. Esto sería todo en cuanto a la normalización. Ahora seguidamente en el siguiente segmento, como yo tengo aquí la salida que es de tipo real, entonces este también va a ser de tipo real. Bueno, acá la salida que yo quiero para poder trabajar con este valor también va a ser de tipo real. Vamos a agregarle aquí la entrada, en este caso va a ser de 0. Como me dice que es una escala, yo puedo colocar la escala que quiero, ¿no? Entonces puede ser de 0 a 100, de 0 a 50, de 0 a 30, no sé, depende a que ustedes lo requieran. En este caso, como yo voy a hacer un video tutorial en la cual les voy a mostrar la entrada analógica que es de 0 a 10 voltios. Entonces voy a colocarle una escala de 0 a 10. Aquí donde me dice el valor, tengo que colocar esta misma memoria que es MD100. MD100, ¿listo? Ahora aquí en la salida, pues tengo que colocar necesariamente otra memoria, porque esta memoria me va a almacenar, ¿no?, los rangos que es de 0 a 10 voltios. Entonces va a ser MD104. ¿Listo? Ya lo tenemos todo realizado aquí en cuanto a la programación. Ahora vamos a ir a la hoja de datos de las entradas analógicas de este PLC. Aquí ya me encuentro en la hoja de datos de las entradas analógicas de este PLC. Ahora, en cuanto al PDF que les estoy mostrando en este momento, les voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar. ¿Ok? Entonces, les había indicado que la entrada analógica tenía una resolución de 16 bits. Exactamente, aquí tenemos una resolución de 16 bits. Como sabemos, 16 bits toma como 65.500 tantos valores. En este caso, ¿cómo estaría haciendo? Inicialmente hemos agregado que era de tipo entero. Si se acuerdan, en la programación de TIA Portal hemos agregado que era de tipo entero. Entonces, como es de tipo entero, es con signo. Entonces está tomando desde menos 32.768 hasta más 32.768. Entonces para la entrada analógica necesariamente o siempre se utiliza entradas positivas. Obviamente que nunca vamos a utilizar entradas negativas. Es por ello que tiene una resolución de 16 bits. Ahora, entonces, ¿por qué yo pongo 27.648? Si aquí me dice que es 32.768, se supone que tendría que agregar este mismo valor. Yo estoy poniendo porque aquí me indica 27.648 es a 10 voltios. Entonces lo que está considerando es el rebase por exceso. Entonces
lo máximo que nos puede soportar, escuchen bien, atentos por favor, porque lo máximo que me puede soportar es 11.852 voltios. A partir de ello, ya nuestra entrada analógica se puede dañar. Entonces me dice que 11.852 voltios equivale a los 16 bits de por sí. Digamos que yo no sé cuánto es este valor. Simplemente aplico aspa simple y digo, si 11.852 voltios es igual a 32.767, ¿cuánto será en 10 voltios? Y aquí me va a dar como resultado 27.648. De ahí es que sale este valor de 27.648, lo que inicialmente hemos agregado en la programación de TIA Portal. Esto sería todo en cuanto a la explicación de la hoja de datos de la entrada analógica. Bueno, cualquier duda que tengan en cuanto a la hoja de datos que les acabo de explicar, no se olviden de comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Regresamos a nuestro programa de TIA Portal y vamos a cargar este programa a nuestro autómata. Vamos aquí donde dice cargar en dispositivo, iniciar búsqueda. Bueno, aquí he encontrado mi PLC, simplemente le voy a dar en cargar. Anteriormente tenía otro programa, así que simplemente yo le voy a dar en continuar. Y aquí le voy a dar para todos. Cargar. Y finalmente finalizar. Ahora nos vamos a la parte práctica. Aquí ya me encuentro con mi autómata. Ahí observamos, aquí tengo mi autómata y aquí tengo mi potenciómetro. En este caso mi potenciómetro es de 10K. ¿Ok? Y aquí está la entrada analógica como tal. Ahora, para poder entender de la mejor manera, les voy a mostrar aquí el circuito cómo está realizado. Aquí tenemos el PLC, bueno, aquí tenemos la alimentación, que es la corriente alterna, y pues aquí tenemos tierra. Ojo, mucho cuidado, no confundir la tierra del chasis con el negativo de la alimentación. Este es la tierra del chasis. Ahí observamos, este que tenemos aquí es la tierra del chasis. Este es el negativo, ¿no?, de la fuente de 24 voltios. Entonces yo voy a utilizar el negativo de la fuente de 24 voltios. Aquí tengo mis 24 voltios. Como sé que solo me acepta 10 voltios y tengo 24 voltios de alimentación en mi PLC como tal, entonces voy a utilizar un regulador de voltaje a 10 voltios, que es el 7810. ¿Ok? Entonces una vez ya regulado a 10 voltios, voy a jalar aquí al potenciómetro al extremo derecho, la patita del extremo derecho. Voy a jalar el positivo, que es de 10 voltios, y el negativo obviamente va a pasar por aquí. Para que nuestro potenciómetro funcione horariamente, siempre tenemos que colocar a la patita izquierda del potenciómetro. Entonces la patita del medio va a ir aquí a la entrada analógica. Bueno, aquí tenemos dos entradas analógicas. Este 0 es la dirección de IW, ¿no? IW64, y el 1 es IW66, ¿no? Aquí tenemos el negativo, que es M, y más acácito tenemos M1, y aquí tenemos el M2. Ahí observamos el negativo que aquí está pasando por aquí y también está yendo al potenciómetro, y de igual manera aquí la referencia para la entrada analógica. ¿Listo? Esto sería todo en cuanto a la explicación del circuito que está realizado, ¿no? Pues ahora vamos a mover el potenciómetro. Ahí tenemos nuestro potenciómetro. ¿Listo? Vamos a mover nuestro potenciómetro y vamos a observar también de igual manera en nuestro programa de TIA Portal. Acá voy a darle en visualizar. ¿Listo? Como observamos aquí tenemos este valor de 12.935 y lo que equivale a 0.46. Y aquí en la escala tenemos de 0.46, lo que equivale a 4.6 voltios, ¿no? Ahora voy a seguir girando el potenciómetro. Ahí observamos cómo cambia. Va 5, 6, 7, ¿no? 8, 9,
Ahí sigue el Bueno, video. señores, esto sería todo de mi parte. De antemano te invito a que te suscribas a mi canal y que le des manito arriba para que día a día sigamos subiendo más videos de este tipo. Dicho esto, nosotros nos vemos en el próximo video. Bueno, ahora lo que les iba a indicar que ahí el video pues seguía activo, sino que una vez cree pues que de pronto sucedió algo. Pero pues ahí él comparte una explicación pues digamos importante, relevante, que ya la idea es que nosotros podamos pues completar con esta guía que ustedes van a ver aquí a continuación. Entonces, finalmente hoy no tuvimos a Luis Ángel, según observo. Entonces, esta es. Esta falta subirla ya a la plataforma, pero entonces ya vamos a revisarla para que ustedes entiendan desde luego de qué trata. Lo que vamos a mirar es una aplicación que en su momento, de hace ya algunos años, nosotros tuvimos pues la oportunidad de hacer en la institución para un proyecto pues que requería la utilización pues de un sensor de vibraciones para un motor y que también requería pues por lo menos tener una forma de emular ese sensor de vibraciones con la ayuda pues de una resistencia variable, ¿sí? Ustedes han visto que en algunos apartes de lo que nosotros hemos, digamos, visto a través de los videos, por allí hemos, pues, observado que se han utilizado una función que este PLC que nosotros utilizamos tiene, que es la de poder hacer uso pues, de comparadores, ¿cierto? Entonces, el asunto es que, como lo dice acá, voy a ponerlo aquí en modo señalamiento, está aquí ya. Entonces, las instrucciones de comparación, pues normalmente en este caso se van a utilizar para nosotros poder revisar dos valores que finalmente deben ser del mismo tipo de datos. Y el asunto es que de acuerdo al tipo de comparador, entonces, es decir, si yo utilizo que sea igual, diferente, mayor, menor, mayor igual, menor igual, si la condición se cumple, entonces pues finalmente lo que salga de esa comparación pues se va a marcar como un verdadero, ¿cierto? Y de acuerdo a eso y a como está establecido pues en el programa que nosotros lleguemos pues a tener, entonces ya vienen siendo pues las indicaciones para que se cumpla lo que finalmente uno espera pues que se detalle allí en lo concerniente pues al funcionamiento del, digamos, del trabajo así propiamente dicho, ¿sí? Dentro de lo que se tenga pues como la consideración pues de los aspectos que vienen siendo desde luego pues importantes. Entonces eso es lo que se va a tener pues allí. Muy bien, entonces veamos lo siguiente. Aquí viene esta tabla que es donde está lo que estábamos pues indicando allí hace unos segundos, donde ya uno mira lo que tiene que ver es con el tipo de relación, ¿sí? Tipo de relación pues que en definitiva vaya a establecerse. Entonces, miren ustedes que los, los valores que va a tener son una entrada 1, una entrada 2. Entonces siempre se va a decir entrada 1 es igual a entrada 2 cuando es igual igual, ¿cierto? La que ustedes están pues viendo aquí en este momento. Se va a decir entrada 1 es diferente a entrada 2 cuando lo marco de esta manera. Se va a decir también la entrada 1 es mayor o igual a la entrada 2, ¿sí? La entrada 1 es menor o igual a la entrada 2, ¿ya? La entrada 1 mayor a la entrada 2, o también la entrada 1 menor a la entrada 2, según corresponda. Entonces, esa es la forma en la cual uno puede, digamos, manejarlo. Pero el asunto es que siempre va a ser la entrada 1
y luego la entrada 2, ¿sí? O sea que la entrada 1 se marca allí pues como un punto de referencia para nosotros tener pues en este caso en cuenta. Muy bien, los tipos de datos que se pueden llegar a dar pues son ya de enteros y reales, y cuando ya uno habla también de una cadena, un carácter o un valor constante, se habla pues de manejo de un tiempo. El asunto es que pues cuando ya uno va a establecer allí, uno tiene que tener la posibilidad pues de que ese tipo de datos corresponda, ¿cierto? Que sean iguales para que pueda hacer la comparación. Eso es como cuando pues uno tiene, es muy similar en la parte pues de la programación en lenguaje de alto nivel, que cuando ya ustedes van a definir sus variables, entonces pues en un amplio porcentaje van a tener en cuenta ese aspecto. Entonces eso es lo mismo que prima acá. Allí en lo que ustedes de pronto han podido ver cuando hemos tenido la opción de tener el TIA Portal, al trabajarlo pues allá en la institución, uno hace clic derecho sobre, digamos, la variable que uno tiene y ahí uno puede, digamos, definir el tipo de dato según sea necesario pues en un momento determinado. Entonces esos son, digamos, los aspectos que en definitiva van a primar y que ya uno puede tener en cuenta. Nuestro PLC, pues, de acuerdo a la referencia, pues uno ya lo va identificando pues con el número de entradas digitales, por lo menos aquí hablamos de unas 16 entradas digitales, desde I00 hasta I07, y luego desde I1.0 hasta I1.5, algunos pueden tener un tanto más, un tanto menos. El asunto es que por lo regular, siempre el tope, cuando uno habla de las entradas, entonces decimos I0.0, I0.1, I0.2, I0.3, I0.4, I0.5, I0.6, hasta I0.7. Y si hay más entradas, entonces ya empezamos con el I1.0 y el I1.1 hasta que ya llegamos pues al último valor, ¿sí? Según corresponda. En lo que tiene que ver para el caso de en este caso de las salidas, pues es algo similar. Por lo menos aquí hablamos nosotros de 10 salidas, entonces estaríamos hablando de Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3, Q0.4, Q0.5, Q0.6, Q0.7, ya llevamos 8, y las dos que faltan, Q1.0, Q1.1, ¿sí? Ya ustedes se han dado cuenta de eso. Ustedes vieron que en el video pues nos hablaba de lo que está establecido como las direcciones de las entradas y salidas análogas. No todos tienen salidas análogas, ¿sí? Algunos solamente tienen las entradas análogas. Entonces ya uno siempre tiene que revisar, digamos, pues la referencia que uno tenga de 1200 para uno pues ya lograr identificar eso, ¿sí? Eso ya depende pues de la referencia y de lo que el fabricante pues previamente haya establecido. Cuando ya uno habla de las entradas, entonces pues como ya ustedes han visto, cuando yo voy a trabajar pues con entradas o salidas digitales, pues yo tengo que tener muy claro cuál es, digamos, lo que nosotros conocemos pues como en este caso lo que tiene que ver con la dirección, ¿cierto? Pues lo mismo sucede con las análogas. Entonces por lo menos las entradas análogas, la primera entrada se reconoce como IW64 hasta IW65. Eso funciona así porque normalmente el punto de referencia, o sea el negativo o la tierra, no necesariamente tiene que ser una tierra común. Entonces normalmente eso sí viene independiente. Entonces digamos que el dato entra por la IW64 y en la IW65 es el punto de referencia. La segunda se identifica como IW66 a IW67. Entonces normalmente siempre en la programación uno tiene IW64 o IW66 según corresponda. Entonces ya el PLC va a entender qué es lo que nosotros le estamos diciendo, porque en la IW65 y en la IW67 es donde, como les decía, presentamos nosotros lo que tiene que ver pues con
con la referencia para lo que tiene que ver pues con el punto de tierra y todo eso, pues para que nos pueda trabajar como corresponde, porque si no, entonces eso va marcando ya un principio de problema llegado el caso y pues no lo va a reconocer como uno desea y como uno espera. Si él tiene una salida, si él tiene la salida, entonces en este caso esa salida va a ser QW80 y con QW81 ya sabemos nosotros por qué, pero el asunto es que siempre tenemos que tener muy presentes esos aspectos pues para que todo quede como uno espera, pues que quede ok, dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo importantes para tener pues allí como en consideración, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces aquí hay unos aspectos que para nosotros vienen siendo claves, dice: las entradas y salidas análogas son datos de tipo entero y varían, que ya lo vimos, que es entre 0 a 10 voltios. Y entonces, allá hay una explicación que en el video nos daba de, por ejemplo, como ya hablamos de los 16 bits, ¿cierto? Y dentro de esos aspectos que pues para nosotros vienen siendo obviamente pues importantes, están las consideraciones de uno tener en cuenta pues como el toque. Entonces el asunto es que dentro de lo que estaba pues allí expuesto, ahí se veía pues que nos manifestaba cómo era que uno podía de pronto tener en cuenta para finalmente saber cuál era pues el límite de, digamos, dentro de los valores pues pertinentes allí. De todas formas, eso lograba establecer que se pasaba hasta un valor de 11 punto algo voltios, pero nosotros en este caso pues vamos a tener en cuenta siempre esta tabla que nosotros tenemos aquí a disposición, que nos va indicando pues de que desde el punto de vista de lo que nosotros vamos a indicarle pues allí en la programación, teniendo en cuenta pues los voltajes según la columna de aquí a la izquierda, entonces este es el dato que uno tiene siempre que, con el cual uno va a trabajar, ¿sí? Que es lo que el PLC finalmente pues va a reconocer. Entonces, si ya sabemos que se trabaja desde los 0 hasta los 10 voltios, eso pues para nosotros es clave, ya sabemos por qué. Entonces, el asunto es que tenemos que tener muy en cuenta que no nos podemos pasar de 27.648. ¿Sí? Eso es lo importante allí. No nos podemos pasar de 27.648, que es el valor tope, digamos, en este caso, para los 10 voltios. Muy bien, entonces cuando ya se tiene presente eso, el asunto es que ya, por lo tanto, ya se van dando pues ahí los aspectos que desde luego para nosotros son pues necesarios para tener en cuenta. Entonces, dentro de todo eso, ¿qué va a pasar acá? Que lo que nosotros vamos a ver aquí como un ejemplo, que es lo que normalmente pues yo solicito cuando ya tenemos la posibilidad de estar en el laboratorio de que se haga, para tenerlo pues muy presente, es la experiencia de poder mirar dentro de este proceso de implementación el hecho de que cuando el motor está bien, el eje del motor está con las vibraciones que son, entonces pues uno lo va a manejar dentro de un rango. Va a haber un rango intermedio donde en un momento dado pues uno puede indicar allí pues que es como un estado donde pues ya uno puede llegar a generar una alarma, o por lo menos hay que tener cierto cuidado. Y va a haber un tercer rango donde ya en definitiva incluso el sistema ya tiene que parar, porque eso ya representa que ahí las vibraciones indican de que el sistema puede llegar a sufrir algún daño pues irremediable, o que pues ya tenga algunas consideraciones pues mayores que requieran pues toda la intervención para tener finalmente en cuenta, ¿cierto? Entonces esos son los aspectos que para nosotros van a ser, digamos, importantes allí. Entonces, el asunto es que ya para entenderlo, nos vamos a dar cuenta de que una vez viendo la programación,
pues ya en el fondo pues se nos hace mucho más sencillo para mirar pues esas consideraciones. Entonces vamos a darnos cuenta pues de eso aquí a continuación al lograr ya ver. Aquí tenemos nosotros pues las entradas que se van a manejar, que en este caso es, bueno, las digitales, habla de un paro de emergencia, se está hablando también de una parada, se está hablando de lo que tiene que ver con el inicio, se está hablando de un selector, porque vamos a tener la posibilidad de seleccionar ya sea el sensor o el potenciómetro, si yo quiero emular el sensor pues con la ayuda de un potenciómetro según corresponda. Y como decíamos ahora, en la IW66 aquí se identifica el sensor de vibraciones, ¿cierto? Y miren ustedes que en la IW64 se va a identificar lo que para nosotros va a ser con el potenciómetro. A nosotros tener la oportunidad de implementar esto en el laboratorio, entonces en ese orden de ideas pues hablaríamos de lo que tiene que ver con la ayuda del potenciómetro. En esa implementación del potenciómetro hay que tener mucho cuidado, que ustedes saben que en un potenciómetro pues si uno no tiene el cuidado suficiente y tal vez usted está alimentando con un valor que supera los 10 voltios para hacer allí como un divisor de voltaje, pues tranquilamente puede llegar el momento en que se pase del valor de voltaje y finalmente se salga quemando la entrada allí. No nos podemos dar ese lujo. Entonces la recomendación que siempre hay que hacer es que en la alimentación del potenciómetro, desde el primer momento nosotros le garanticemos que lo máximo van a ser los 10 voltios, ¿sí? Desde el primer momento. ¿Por qué razón? Porque si eso no se hace así, entonces se corre el riesgo de que la entrada sea quemada, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado para que en un movimiento brusco, al menos que uno no tuvo ahí la precaución o bueno, lo que haya podido suceder, al menos uno ya sabe que ahí no se van a pasar los 10 voltios. Entonces eso es algo que siempre va a ser importante pues tener en cuenta de todas maneras. Entonces eso que está, aquí está. Las salidas pues hay una que se identifica como pulso relevo, una que indica que el piloto va a estar en buen estado, uno que indica pues el estado de alarma, que hablamos pues como de rango intermedio, y hay otra que puede ya representar para nosotros pues la falla según corresponda. Entonces esos son los aspectos pues que se vienen teniendo pues allí digamos presente dentro de todas las consideraciones que para nosotros van a ser importantes y esta que se habilita pues un enganche. Entonces aquí también se habla de unos temporizadores. Entonces vamos a revisar cómo van a quedar los diferentes segmentos. Entonces el asunto es que en el primer segmento, en el primer circuito, allí hay una entrada que es el paro de emergencia, según corresponda. Hay otra que es una parada normal. Aquí hay una salida que dice que cuando esa salida pues se habilita es para deshabilitar allí un enganche. Aquí tenemos ya la entrada que da el inicio pues a todo el proceso. Y cuando se inicia el proceso se activa una salida que manda un pulso pues a relé, según se llama allí. Y entonces ese pulso a relé finalmente es para habilitar, según corresponda, los otros segmentos pues que vienen, ¿sí? Porque se van dando para nosotros pues otros segmentos que es lo que finalmente tenemos que tener nosotros en cuenta. O sea, aquí viene un primer segmento que ya vamos a analizar, otro segundo segmento y el tercer segmento que da lugar antes de que lleguemos pues al último, que es este, cuando ya el sistema pues tiene. Entonces, miren ustedes que a partir del segmento número 2 tengo el primero donde ya viene el asunto de que él está trabajando bien, normal, que ya lo vamos a analizar. Luego viene en el tercer segmento el segundo caso donde yo ya puedo tener allí un estado de alarma, según vemos allí. Y en el segmento número 4, donde viene la condición de que finalmente se puede ser necesario pues que se deshabilite porque ya está en un nivel donde hay problemas, ¿sí? Entonces son aspectos que para nosotros, como ya les digo, son importantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá?
El asunto es que después de que esto se ha habilitado aquí en el primer segmento, pues, entonces, él ya entra en un estado donde según la comparación que se establezca, puede llegar a estar aquí, puede llegar a estar aquí, pues, en ese segmento, o puede llegar a estar aquí en este otro segmento. Habíamos visto nosotros, ¿sí?, de que de acuerdo a las consideraciones que para nosotros van a ser importantes, hay un selector que si está abierto o está cerrado, me va, digamos, a representar que él puede estar teniendo en cuenta el sensor de vibraciones o puede estar teniendo en cuenta el potenciómetro, ¿sí? Cuando nosotros lo implementemos allá, confiando que todo salga bien, que se normalice el caso de los toques de queda, que no tengamos pues ninguna problemática con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros no vamos a tener ahí el selector pues para seleccionar sensor de vibraciones o cualquier otra cosa, porque pues sencillamente no tenemos a disposición el respectivo sensor de vibraciones, es así de simple. Entonces, lo que nosotros vamos a tener allí como ocasión es sencillamente utilizar el potenciómetro bajo los cuidados pues que yo les manifestaba para que todo quede pues bien y todo por ese lado pues salga bien, ¿no? Porque esas son, digamos, las consideraciones que hay que tener pues allí en cuenta y que finalmente vienen siendo pues como importantes. Entonces, eso es lo que finalmente pues impera allí. Entonces, miren lo siguiente acá. Dentro de lo que ya nosotros vamos manifestando allí, el asunto es que ya independiente si se está utilizando pues el sensor o se está utilizando el potenciómetro, el sensor o el potenciómetro vienen siendo la entrada 1 y ya nosotros le decimos como entrada 2 el valor, es decir, ponemos un valor fijo que por lo menos aquí en ambos casos va desde 0 hasta 11.060. Cuando yo hablo de 0 a 11.060, ¿qué significa de acuerdo a la tabla? Que de acuerdo a la tabla, yo estoy en 11.060, mire que son alrededor de 4 voltios, ¿sí? O sea que estoy diciendo que un rango normal de operación de mi máquina es cuando las vibraciones, de acuerdo a lo que el sensor entregue, está entre el valor de los 0 a los 4 voltios, ¿sí? Entonces es lo que finalmente se va a presentar allí. Cuando ya entramos nosotros en estado de alarma, entonces miren ustedes lo que va a ocurrir. Bueno, cuando está todo ok, sencillamente dependiendo de que si esto es verdadero o esta de aquí es verdadero, entonces hay un retardito allí pequeño, pero finalmente va a encender el piloto donde dice piloto ok, ¿sí? Piloto ok. Entonces el motor no tiene por qué parar, no tiene por qué haber ningún problema y esas cosas. Cuando ya llegamos nosotros al estado de alarma, de alerta, entonces, pues obviamente es porque ya vamos a tener, como les decía yo ahora, un estado intermedio, donde entonces vamos a tener desde 11.061 hasta 19.354. 11.061 hasta 19.354. ¿Qué significa eso? Significa que, de acuerdo a eso, pues estamos justo después de los 4 voltios y hasta qué valor fue que dije que se me olvidó ya, pero yo reviso rápidamente, hasta 19.354. Entonces ese 19.354 es más o menos hablar de unos 7 voltios, miren lo que aquí está, o sea que de 4 a 7 voltios es lo que vamos a decir, es el rango intermedio donde ya me genera un estado de alarma que hay que estar allí presente, como muy atento. A veces ese estado de alarma puede ser la habilitación no propiamente pues de un piloto allí, sino que puede ser, digamos, como una especie de una sirena que indique pues alguna acción, pues para que ya llame la atención, ¿cierto? Entonces a ver si es que hay que detenerlo, si es que se va a pasar de rango, qué es lo que va a pasar. Pero como también hay que preverlo todo, entonces miren ustedes
que llega al punto donde ya se nos pasamos en las vibraciones pues prohibidas, peligrosas, e inmediatamente deshabilitar un enganche. Entonces la deshabilitación de ese enganche, cuando ya entra aquí hay un temporizador que ya pues muestra que el piloto falle, pero como la idea es que todo se detenga, mire que el del enganche está justo aquí en el primer segmento. Recuerden que este primer segmento es el que permite que el segmento 2, 3 y 4 estén allí activos. Entonces ya con eso lo que hace es que el sistema para, pero él nos va a dejar entonces finalmente a nosotros esta indicación aquí de que ya se presentó pues una falla, ¿cierto? Porque es lo que pues, va a estar allí presente en un momento dado. Entonces, esas vienen siendo para nosotros las indicaciones que vienen siendo pues allí como importantes, que es bueno tener en cuenta, porque pues a la final este ejercicio se puede llegar incluso a representar en otro tipo de casos, pues con algunas pequeñas diferencias en un momento dado, pero que finalmente son cosas pues que nosotros tengamos que tener en cuenta, ¿listo? Entonces eso es lo que se viene dando pues allí para nosotros. Entonces miren, este va a quedar para nosotros pues pendiente este caso. Yo ahora lo subo allá a la plataforma, voy a generarlo con un nombre que sea pues de análogas o manejo de entradas y salidas análogas para que ustedes lo tengan en cuenta. Para que cuando ya regresemos en las prácticas que tenemos, pues lo podamos llevar a cabo para que ya quede allí el aprendizaje. Va a ser muy similar a lo que está acá, con la diferencia que tenemos que llevar un potenciómetro para que ya ustedes sepan. Entonces, eso es. ¿Qué les voy a pedir a ustedes ahora que hagan? Entonces, aquí tenemos un taller 1, pero antes de eso, quiero irme por aquí rápidamente al Moodle, ya les voy a presentar para que ustedes tengan presente esto. Sucede que yo esta semana, pues tengo que terminar de calificar el consolidado número 2. Y entonces, como nosotros, yo les he pedido a ustedes que lo que hagamos allá en lo que hacemos de prácticas, pues podamos ver ahí los respectivos archivos. Entonces, los archivos que ustedes tengan, por favor, subirlos aquí. Yo les dejé abierto para que puedan subir cantidad de archivos, que no haya límite, pues es lo que quiero decir. La idea es que por lo menos cuando sean una aplicación en particular, entonces ustedes lo suban en un punto RAR, un archivo pues que sea comprimido, un punto RAR, y entonces ahí pueden subir el archivo, digamos, en Trilogy, si no sea el caso, en Cadecimu, y de pronto si hay un PDF o algo que ustedes quieran complementarlo, pues igual donde se pueda ver, digamos, en principio el Gracset, entonces para que lo tengamos ahí presente, ¿listo? Entonces eso pues como primera medida. Entonces aquí ya yo les voy a dar un plazo porque me imagino que ya algunas cosas deben de tenerlas listas porque pues las venimos trabajando hace rato. Entonces de pronto aquí al día miércoles, yo ya después del día miércoles ya me puedo centrar con ustedes para, eso me da tiempo para terminar pues con los otros grupos y entonces ya ir haciendo ese ajuste porque sí estoy un poquito crudo en el manejo pues de ese consolidados, pero pues ya después del lunes ya toca agilizar esa parte. Eso pues para que lo tengan en cuenta y no se les vaya pues a olvidar, ¿listo? Bueno, y lo otro que estábamos viendo hace un instante, que es para que trabajemos en lo que nos resta de este tiempo y pues desde luego si no lo alcanzan a culminar, pues ya ustedes lo culminan. Este viene siendo para nosotros, pues la idea mía es que ya hay muchas cosas, incluso con lo que acabo de explicar, que ya queda pendiente de la experiencia práctica, que se van a dar cuenta que es muy sencillo, no es muy complejo. Pues hay varias cosas que ya nosotros desde el punto de vista del manejo del PLC ya ustedes ya conocen y lo que nos resta es poderlas llevar a cabo. La gran problemática que hemos tenido es, pues, desde luego la situación que vive el mundo. Bueno, ya no es el mundo entero porque hay países como el caso de Israel, si ustedes han escuchado, que
Ya incluso la gente creo que ya ha alcanzado la inmunidad de rebaño, entonces ya la gente no tiene necesidad de salir con tapabocas y toda la cosa, y allá pues, si viviéramos en Israel, estaríamos en este momento en la institución haciendo el laboratorio muy seguramente. Pero como vivimos en Colombia, entonces acá, mientras las cosas van teniendo otra cara, pues nos hemos visto afectados por eso. Pero en las sesiones que tengamos en línea, pues yo compartiré algunas cosas puntuales, ¿cierto? Que ya luego la idea es que podamos hacer algo práctico allí, ya sea con la simulación, para que no perdamos pues ese objeto allí y eso nos vaya quedando pues mucho más fácil. Entonces, hoy hay un taller que es, digamos, pues sencillo, que yo creo que ustedes no van a tener ningún problema, que tiene que ver con el control de una grúa, ¿sí? Les dice, para la realización de este problema se cuenta con una grúa, dos motores de doble sentido de giro, uno para el movimiento horizontal, otro para el movimiento vertical, y los respectivos 4 finales de carrera. Entonces, la grúa tiene 2 ciclos, como si estuviéramos hablando pues nosotros de la mesa XY, ella inicialmente aquí está aquí a la izquierda. Esta herramienta, cuando empezamos el primer ciclo, lo que la herramienta hace es que ella sube, y cuando ya subió y digamos el final de carrera 2 se activó, entonces hace un movimiento horizontal a la derecha hasta que llega al final de carrera 4. Como toda esta parte se desplaza, entonces ella está allí con el final de carrera 2 activo y luego mira aquí al final de carrera 1. Aquí en este taller, pues creo, muchas veces lo normal ha sido que cuando ella llega aquí, en la posición de estar a la derecha y estar abajo a la herramienta, le hemos dado un tiempo. Ustedes si lo consideran así, antes de que ella vuelva a subir y devolverse, le pueden dar un tiempo ahí pues para que haga como simulando que hace algo. El asunto es que cuando ella ya terminó, entonces estando aquí a la derecha, ella vuelve a subir para iniciar el ciclo 2, se activa el final de carrera 2, entonces se desplaza ya horizontalmente a la izquierda, se activa el final de carrera 3 y estando aquí a la izquierda vuelve abajo para activarse el final de carrera 1 y ahí termina. Yo aquí les estoy pidiendo a ustedes el ladder para lograr pues la automatización de la grúa, montarlo pues en Trilogy, realizar el diagrama de fuerza respectivo, ¿cierto? Y el diagrama de control y el diagrama de fuerza, para implementar este caso pues con la ayuda de KDSIMU. Ese es un taller que muchas veces he puesto al inicio, cuando de pronto muchas veces todavía ni conocemos todavía el PLC, pero como ya con ustedes se conoce, entonces ustedes ya lo pueden implementar directamente pues con el KDSIMU dentro de lo que tiene que ver pues con el PLC. Los que ya tienen el software instalado de TIA Portal, pues también pueden, ¿por qué no decirlo, generar el proyecto en TIA Portal? Porque finalmente la idea es que pues hay muchas cosas que tenemos que implementar, ya por lo menos hoy vimos una desde el punto de vista de las entradas análogas, más las que tenemos pendientes de las peticiones mías. Entonces, si el tiempo nos da, porque pues también hay que tener en cuenta eso, podríamos incluso esta experiencia también verla reflejada ya más adelante. Entonces ya tendríamos que mirar. Lo importante es que ustedes logren completar el proceso, como les digo. Este ya está allí en la plataforma, yo ya lo subí. Entonces, en este tiempo que tenemos, el propósito es que ya ustedes lo empiecen a elaborar. Si de pronto alguien llegó y alcanzó a hacerlo antes de que nos despidamos, pues magnífico que lo pueda entregar. Si no, pues ahí le queda como pendiente porque va a ser la primera nota, como ya dije, de este consolidado número 2. Ustedes van a ver que allí en lo que les acabo de mostrar para subir los archivos pendientes, que les he dicho pues que hasta el miércoles tenemos pues como el plazo, y en lo que yo voy pues también habilitando para que ustedes suban, dice fecha límite 31 de mayo, no se vayan a creer que hasta el 31 de mayo, sino que lo estoy dejando así es con el propósito de yo no estar habilitando nuevamente, porque hay momentos donde de pronto puedo estar ocupado en otro asunto y tal vez ustedes esperando que yo se los habilite para subirlo y tal vez pues eso nos sirva de interferencia. Entonces yo he preferido dejarlo hasta el 31 de mayo, pero ya sabiendo que son entregas pues para seguir cuanto antes, ¿no?
porque ya para la fecha del 31 de mayo ya hemos finalizado el semestre. Entonces, eso es lo que hay que tener allí, pues en este caso, en cuenta. 31 de mayo para nosotros va a ser un día lunes, pero ya para ese momento, si la plataforma estaría abierta para ese momento, sería haciendo algunos ajustes de ese tercer consolidado. Así que, pues, manos a la obra, ¿sí? Esa es, digamos, pues, las indicaciones del día de hoy. Entonces, como solemos hacer, yo voy a parar ya la grabación porque pues ya llega un momento donde ustedes empiezan a trabajar y entonces ya no nos sirve tener esto activo. Así que aquí la voy a detener.